Ok. Entonces, este es nuestro modelo de la matriz, eh, el modelo de Wishart, le podemos llamar. Sí, lo vemos como con este formato de operador y proponemos que el rescalamiento sea 1/n en lugar de 1/raíz de n. Entonces vamos a platicar la estrategia de la demostración y vemos algunos detalles poco a poco. A ver qué les parece. Bueno, entonces la estrategia de esta demostración, mm, ¿cómo hago para que se vea la camarita? ¿Dónde, no? Ahí en la esquinita. Mm, qué raro. O sea, ahí ya está grabando, según yo. Bueno, entonces, la estrategia aquí, en lugar de estudiar los momentos, vamos a estudiar la transformada de Stieltjes. Entonces, la transformada de Stieltjes de la distribución empírica espectral, pues, ¿quién va a ser esta mu n? Va a ser la misma que definimos anteriormente. Va a ser una medida de probabilidad concentrada en los eigenvalores. Concentrada en los eigenvalores. Pero fíjense que como multiplicamos por 1/n la matriz, en este caso, eh, los eigenvalores que están detrás de esta medida van a ser los eigenvalores originales de la matriz original, de esta, digamos, que se llamaba lambda i, y ahora vamos a tener que dividir entre n. Entonces, estos van a ser los valores en la recta real donde está concentrada esta medida de probabilidad. Pero va a seguir teniendo la misma forma. Va a seguir siendo 1/n por la suma desde 1 hasta n de las deltas Dirac concentradas en esos puntos que son los eigenvalores de la matriz original entre n. ¿Vale? Esta va a ser nuestra mu sub n y en lugar de obtener los momentos vamos a integrar esta función que depende de un número complejo z y pues ¿qué nos va a arrojar esto? Nos va a arrojar una función que depende de z, ¿verdad? Una función que depende de z y que depende de n porque es la dimensión en la que estamos trabajando, a dejar n fijo. Entonces, cuando como los eigenvalores de esta matriz positiva definida son números reales, al momento de considerar un z que es estrictamente complejo, o sea, que no está en la recta real, esta diferencia no se anula, x menos, porque x va a ser el argumento con respecto al cual están integrando, entonces esta x va a ir sobre esos eigenvalores que están en la recta real. Entonces, esto no se anula, esto tiene sentido, eh, y podemos calcular esa integral. ¿Sí? Esa integral, si ustedes integran esa función con respecto a esta medida, pues les va a dar la función evaluando x
en los puntos donde está concentrada la medida, multiplicando todo por 1 entre n. Es una misma constante que está multiplicando todo. Entonces, esa integral que está ahí les va a dar, esa integral que está ahí les va a dar 1 entre n, y la suma desde 1 hasta n de 1 entre, en lugar de x es lambda i entre n menos z. ¿Cómo ven? ¿Sí? Y entonces, estas cosas que están aquí son también los eigenvalores de esta matriz. ¿Quién es esta matriz? Esa matriz que está ahí es mn menos z por la identidad y tomando la inversa. Entonces, fíjense cómo aquí esta matriz tiene sus eigenvalores en la recta real. Por lo tanto, si tomo un z que es estrictamente complejo, que no es real, ¿cómo está la situación? Bueno, es que aquí una forma de verlo es, si nosotros consideramos esta función f de z como 1 entre x menos z, perdón, f de x como 1 entre x menos z, usando lo que le llaman el cálculo funcional, f de esta matriz termina siendo esta de acá. ¿Sí? Porque es como si estuviera yo evaluando aquí x poniendo la matriz. Entonces, es esto menos la identidad multiplicada por z y el recíproco se convierte en el inverso. Entonces, es parte de lo que dice el cálculo funcional. Pero me dice más, porque me dice, bueno, si tú tienes tus eigenvalores de tu operador original, que en este caso es una matriz, los eigenvalores al momento de evaluar en esta función van a ser los eigenvalores originales evaluados en esta función. Entonces eso es poderoso. Entonces por eso es que aquí dice los eigenvalores de esta matriz van a ser esto, y como esta integral es la combinación lineal de estas cosas, todo multiplicado por 1 entre n, esta integral o esta función que depende de z, que originalmente es esta suma, para hacer la integral es esta suma, y estos elementos son los eigenvalores de esta matriz, pues entonces significa que esta función es 1 entre n por la traza de esta matriz. ¿Sale? Por la traza. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando lo mismo que en el caso anterior. Que la información de los eigenvalores, que originalmente no la conocemos, no conocemos los eigenvalores, lo vamos a estudiar a través de la información que tenga la matriz en sus entradas. Nada más que aquí está bien más complicado porque aquí es la inversa. Entonces, invertir esta matriz pues no es tan sencillo. ¿Verdad? Pues creo que el internet está fallando, supongo. ¿Por qué es importante estudiar los valores propios de la inversa? Bueno, aquí va a ser una estrategia para conocer el límite de la distribución empírica del modelo original.
O sea, aquí va a ser, es parte de la técnica, como que ahorita, en lugar de estudiar los momentos, estamos estudiando, vamos a estudiar la transformada de Stieltjes. Mm. Y la transformada de Stieltjes te va a ayudar a conocer cuál va a ser esa distribución límite. ¿Sí? La verdad no sé qué esté pasando. Es que según yo, es que no sé por qué hay dos de estas abiertas. ¿Y si cierro una? Ah, no, no. Bueno. Ok, entonces, la transformada de Stieltjes viene a jugar el papel de lo que en probabilidad llamamos ¿cómo le llamamos? La función característica. Cuando ustedes trabajan con una distribución, pueden pueden conocerla o pueden caracterizarla teniendo la función característica. Bueno, también lo pueden hacer por medio de la transformada de Stieltjes. Si ustedes conocen la transformada de Stieltjes, pueden saber cuál es la distribución de dónde viene de dónde viene la distribución. ¿Ok? Eh, entonces, fíjense qué interesante. Si ustedes logran calcular el límite de esta sucesión de funciones y les da una función que depende de z, pueden prestar atención a esta función límite que depende de z y decir, ¿sabes qué? La distribución o la medida de probabilidad asociada a esa función que depende de z es esta. ¿Vale? ¿Cómo ven? Esa es la idea. Esa es la idea. Noten que aquí esta sucesión de funciones es aleatoria. Es aleatoria, ¿por qué? Porque estas medidas son aleatorias. ¿Por qué son aleatorias? Porque depende de los eigenvalores que son aleatorios. Entonces, esto les da una sucesión de funciones aleatorias y la idea es ver que convergen a una función que no es aleatoria, ya es determinista, e identificar esa función, esa distribución de Stieltjes límite. Esa es la idea. Esa es la idea. Y bueno, ¿cómo comienza todo? Comienza con, primero, saber que estas funciones aleatorias son las trazas de estas inversas. O sea, no es que nos interese estudiar la inversa como tal, sino más bien usarla como herramienta. ¿Vale? Es lo que nos interesa, usarla como herramienta. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, empieza una serie de trucos. Estos trucos, más o menos, este en particular es el que está en el trabajo original de Marchenko y Pastur, pero hay que hacer más cosas a lidiar con matrices. Entonces, supongamos que tienen una matriz A, n por n, simétrica, y B es su parte, su submatriz menor o minor, le llaman, que está aquí en la esquinita. Entonces, lo único que están haciendo es escribiendo A como una matriz n por n, y aquí tiene una submatriz que le llamamos B, por lo tanto queda ahí volando un vector, y aquí su transpuesta, fíjense, este vector es de tamaño n-1, n-1. Este es un vector columna y este es un vector fila de tamaño n-1. Y ahí en la pura esquinita queda un remanente, ¿no? De un número, que es el elemento de la esquina inferior derecha de la matriz original. Entonces, cuando ustedes tienen una matriz así, hay una identidad bien bonita, que yo nunca he demostrado, de hecho, a lo mejor aquí me ayudan, que dice, la traza de la inversa de A menos la traza de la inversa de B se puede ver como este número. Fíjense cómo en este número aparece uno más
la inversa del cuadrado de B, o también pueden decir la inversa de B al cuadrado, y aquí están multiplicando por B y su transpuesta. Observen por favor que esto es como un producto interno. Esto es como el producto interno de B a la menos 2 por V multiplicando a V. ¿Vale? Y también aquí abajo tenemos este elemento que está sobrando ahí en la esquinita menos esta multiplicación que se parece mucho a la de arriba, pero solamente están tomando a la menos 1, no a la menos 2. ¿Qué opinan? ¿La habían visto alguna vez? Yo nunca, la verdad. Seguro que esta, por ejemplo, esta identidad está en el libro amarillo de Bay. Ahí está, ahí está. Seguro, creo que sí está la demostración, en el apéndice. Entonces, esto nos da una pauta para estudiar justamente esta traza que está aquí. Ahorita van a ver cómo. Bueno, ¿qué más tenemos a continuación? Tenemos, por ejemplo, otro identidad. Consideren una matriz C de tamaño n por n y que se puede escribir como una matriz n-1 por n-1, un vector aquí de ceros, otro vector de ceros aquí, de tamaño n-1, y un numerito z ahí volando. Básicamente es esto mismo que está acá, pero en lugar de v, 0. ¿Verdad? Y en lugar de a, z. ¿Ok? De hecho, no importa mucho si le llamo z o a, pero bueno. Ok, entonces resulta que la traza de C del inverso de C va a ser la traza del inverso de B más 1 entre Z. ¿Esta qué creen que está? Según yo, si se alcanza a ver más rápido. Porque fíjense cómo, si ustedes quieren calcular la inversa de C, imagínense que quieren calcular la inversa de C, ¿ok? Y entonces, esta matriz C, que es de esta forma, pues su inversa es una matriz que si la multiplico por esta misma, justamente, ¿qué me debe de dar? Me debe dar la identidad, que es así, ¿no? Unos y ceros. ¿Vale? Entonces, ¿cuál será esta inversa? Que si multiplico aquí me da esto. Bueno, como aquí están estos ceros, realmente esta inversa tiene que ser aquí algo que al multiplicarla por esta me va a dar una identidad de tamaño n-1. Entonces, ese algo va a ser justamente la inversa de B. ¿Ok? Y aquí pongo ceros. Y si aquí en la última esquinita quiero que me dé un 1, como aquí tengo z, pues no hay otra, tengo que tener z. Entonces, esta es la inversa de esta. Esta es la inversa de esta. Fíjense cómo se multiplican por lado izquierdo o derecho. Esta matriz me va a dar la identidad. ¿Vale? Ahora, si quieren sacar la traza de esta matriz, ¿sí? Quieren sacar la traza de esta matriz que le estamos llamando. No de C, perdón, de la inversa de C. Sí, no, entonces, sí, de esta, de hecho. Esta. Si quieren sacar la traza de esta, la traza de una matriz la pueden calcular como la suma de toda su diagonal, ¿no? Pero fíjense, como aquí hay puros ceros, la diagonal de esta matriz va a ser la diagonal de esta matriz inversa más 1 entre z.
Pero la diagonal de esta matriz, pues es la traza de esa matriz. O sea, esa traza es la traza de B al menos 1 más 1 entre C. ¿Vale? Entonces, esa que es fácil, esa ya no la tienen que hacer. Solo esta. A ver si pueden checar. Vamos a checar, de hecho. Bueno, entonces, estos son los trucos. Tricks. Los trucos que vamos a usar. Y aquí viene la técnica de los profesores. Bueno, es como un Frankenstein que sale de ese paper. No, no un Frankenstein, es pues no un copy-paste, pero mucha analogía. Entonces, para cada MN vamos a definir una colección de matrices. Todas son de tamaño n por n. Todas son de tamaño n por n, pero ANK va a ser ANK, MNK y puros ceros. ¿Quién es MNK? MNK va a ser la submatriz de la original de tamaño K por K. Entonces vean este diagrama que ayuda bastante a entender lo que está pasando. Vean este diagrama, compañeros. Tenemos nuestra matriz MN, N por N, y lo que hacemos es, por ejemplo, AN, y en lugar de K ponen N, es toda ella, es ella misma. ¿Sí? O sea, la submatriz de tamaño n por n, pues es ella misma. ¿Sale? Después, a n menos 1. A n menos 1. Agarran su matriz original, se quedan con la parte de n menos 1 y aquí ponen puros ceros. Puros ceros. Y así se van. O sea, van bajándole una dimensión, van bajando hasta llegar a 1 por 1, o sea, la que tiene solamente el primer elemento de la matriz M. E incluso pueden también decir quién es AN0. AN0 pueden definirla como 0. ¿Va? Bueno, entonces, para cada N o matriz Mn, tienen una colección de matrices del tamaño N por N. Bueno, entonces, definimos para cada N, definimos una función S minúscula N, pero va a depender de dos cosas, va a depender tanto de Z como de T. ¿Y quién va a hacer esta función? Bueno, aquí esta función va a ser 1 entre N por la traza de la inversa de estas matrices AN, K menos Z. Entonces, si se dan cuenta, se parece muchísimo o es prácticamente esto con lo que empezamos, pero aquí en lugar de MN tenemos esas submatrices que construimos donde le estamos enchufando ceros a esta pobre matriz. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si aquí yo pongo, en lugar de K, pongo N, pues pongo N. Aquí voy a tener mi matriz, mi función que ando buscando originalmente, S mayúscula N. Ahora, ¿dónde viene el T? Bueno, lo que pasa es que esta función la estoy como definiendo en trozos o en constantes T, en algunos puntos de T.
en cuales hacemos una partición del intervalo 0, 1 con estos puntos. T igual acá entre n. ¿Ok? Entonces, con k igual a n, pues t vale 1. Y con k igual a 0, pues t vale 0. Y entonces, en cada uno de esos puntos, estamos diciendo que nuestra función vale esta traza. ¿Sí? Entonces, t, z, pero s sub n de z, 0 vale 0. Vale 0. Sí. Sí, porque aquí va a ser 0. No. Ahí, me acuerdo que me equivocaba, sí. Es que esta va a ser la matriz, bueno, va a ser la constante 0. Entonces aquí queda z y su inverso, pues es su recíproco. Y es una matriz y su traza es ese mismo valor. Entonces, para t igual a 0, estas funciones valen 1 entre n por 1 entre z. ¿Qué opinan? 1 entre n por 1 entre z. Eso va a ser importante. Pero bueno, ese está fácil, ¿no? Es lo más trivial. Para t igual a n mayúscula, pero para t igual a 1, corresponde al caso k igual a n. Entonces, cuando t vale 1, esta función z, s sub n de z, va a coincidir con la que ando buscando, con estas de acá. ¿Vale? Entonces, ahí está nuestra otra sucesión de funciones aleatorias, pero ahora dependen de t. Bueno, se me olvidó decir, pero aquí estoy definiendo la función en ciertos puntos de t. Ahora simplemente unan para que tengan una función continua. Es aleatoria, pero pueden cada vez para un omega fijo, tienen valores, estas trazas toman valores y construyen una función continua. Creo que eso no está importante, puede quedar como continua, constante a trozos. No, eso no es tan importante. Pero el chiste es que tienen una función definida, una sucesión de funciones con dos argumentos, z en el plano complejo y t entre 0 y 1. Y t en el extremo siempre coincide con la función que estamos buscando. ¿Vale? Entonces, fíjense, si nosotros logramos saber qué ocurre con esta sucesión de funciones en el límite, en particular con t igual a 1, vamos a obtener la función que nos incumbe. Nos va a dar la transformada de Stiglitz que nos interesa. ¿Sí? Entonces, esa es la estrategia. Y ya entonces aquí vienen los trucos. O sea, lo que va a ocurrir es que la idea va a ser extraer o obtener una ecuación, en este caso va a ser una ecuación diferencial que caracterice el límite de esta sucesión de funciones. Y va a ser una ecuación parcial, porque va a estar en términos de dos argumentos, z y t. Aunque nos interesa t igual a 1. Pero vamos a tener en una primera instancia una ecuación diferencial parcial. Ok, entonces fíjense aquí estas ideas. Esto es para llegar a una derivada. Y entonces aquí tenemos para un n fijo, n está fijo, S de n, z, aquí tengo un número complejo z, y aquí estoy pasando de un punto a otro. Tnk más 1, tnk. No hice mucho énfasis en eso, pero como si ustedes se imaginan, tn sub k va a ser igual a k entre n. O sea, lo que estoy viendo aquí es, para cada n, hago una partición del 0, 1, donde tengo k puntos. O bueno, k más 1, si quiero pensar en el 0 también. Entonces estamos tomando la diferencia de mi función en este tiempo menos el que sigue para abajo. Y la diferencia de esos dos tiempos. Entonces, en el límite esto me debería dar una derivada, presumiblemente.
Bueno, pero entonces, fíjense ¿cuánto vale esto que está aquí? Bueno, eso está fácil, ¿eh? 1 entre n. Y aquí arriba teníamos, estas son las trazas multiplicadas por 1 entre n. Entonces arriba tienen 1 entre n y abajo 1 entre n, entonces el 1 entre n se cancela. Y solo queda la diferencia de la traza que define a esto menos la traza que define a esto. Aquí está. Fíjense, como yo tengo la traza de la inversa, tomando esta matriz, porque estoy en el argumento, en el índice n, al tiempo k más 1. O al momento k, al punto k más 1. ¿Sí le checan con lo que acabamos de definir? Entonces, y aquí tengo lo mismo. ¿Sale? Entonces, comparen esta inversa con esta inversa. Fíjense. Fíjense. Por favor. Es más, si se les facilita, piensen en el último punto, cuando k más 1 vale n. Cuando k más 1 vale n, entonces aquí sería n menos 1, ¿sí? Y entonces está en este caso. Está en el caso donde a su matriz original le quitaron el último renglón y la última columna y pusieron ceros. ¿Ok? Y entonces, en ese caso, al momento en el que estamos tomando la diferencia con esta z por la identidad, lo que está ocurriendo es que a cada término le estamos restando un z, y aquí en el último pedacito queda un menos z volando. Un menos z volando. ¿Sí? Bueno, cuando k más 1 vale n, es la matriz original. Menos z. Cuando estamos un paso abajo, que justamente queda este. ¿Ok? Entonces es la original, el menos z, identidad, y después le mochamos esto, le volvemos a restar la identidad por z, entonces queda un z volando, y estamos tomando la diferencia de las trazas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta matriz y esta de acá? ¿En qué son diferentes? ¿Mi tamaño? No, el tamaño es el mismo. Lo único diferente es que esta matriz es toda completa, la original menos zn, menos z, y la de acá pues es ella misma, pero donde sustituye aquí con ceros. Es lo único que cambia. Y entonces, recuerden esta identidad. Cuando yo tengo una matriz que está determinada por una B y después tiene puros ceros y hay una cosa ahí volando, al momento de sacar la traza de toda esta, eso debe de ser la traza de esta más 1 entre eso que está volando. ¿Va? Entonces, y entonces va a ocurrir esto. Va a ocurrir que esta diferencia va a ser esta diferencia, ahorita les digo quién es esto, más 1 entre z ahí que queda volando. Aquí, bueno, aquí hay que ver que el menos que estaba multiplicando a z se pone, ¿por qué se pone más?
Es -1 entre Z, pero por el menos de en medio se hace ¿Este? porque el paréntesis. Ah, sí. Sí, sí. Sí, es que acá, claro, la identidad dice esta menos esta menos esta es 1 entre Z, Sí, pero ahí tiene el signo positivo. aquí, Y en la matriz también. y en la matriz, exacto. Aquí hay un menos y debería estar con otro menos, sí, es por eso. Sí, sí. Bueno, pero eso solo ocurre en ese caso extremo donde estamos considerando la matriz original y en la última columna y renglón sustituimos por un cero. Pero resulta que va a ocurrir lo mismo si por ejemplo, ahora comparamos, porque fíjense, cuando nosotros vayamos un paso más atrás, es decir, o sea, en lugar de que esto sea n y esto sea n-1, ahora váyanse un paso más, aquí va a ser n-1 y n-2. ¿Ok? Entonces, en ese caso, van a estar trabajando con una matriz, bueno, van a estar trabajando con dos matrices. Una que tiene aquí, sí, exacto, que tiene la primera tiene solamente una columna con ceros, un renglón con ceros y una columna con ceros. Y la segunda, la que está del lado derecho, va a tener dos columnas con ceros y dos renglones con ceros. Y aquí va a tener estos famosos menos z, ya sea una vez o dos veces. ¿Ok? Pero entonces, fíjense cómo al momento en el que toman esta traza, que es la que solamente tiene una columna y un renglón cero, menos esta traza, como las dos, o sea, las trazas van a ser la suma de las diagonales, ¿no? Como decíamos hace rato. Cuando hay puros ceros, cuando hay puros ceros, como las dos matrices coinciden en el último renglón, se va a cancelar este. Es como si tuvieran, pónganlo con un ejemplo sencillo, pongan pongan por ejemplo aquí A, B, A, B, C, D, y aquí pongan, sí, bueno, A, B, C, D, aquí Z, A, B, C, D, alfa, beta, y aquí otras cosas. Ajá. Y aquí tienen solamente un Z. Y tienen esta otra matriz que es solamente A, B, C, D y aquí Z, Z. Bueno, con menos. Entonces, al momento de que sacan la inversa, sacan las inversas, va a pasar que solo se enfocan a las inversas donde hay números y en las inversas donde están estos zetas, como hay unos ceros acá, van a quedar esos recíprocos. Y la traza de una como la traza de la otra van a estar sumando al final este mismo término que se va a cancelar. Pero este ya no, porque a este sí va a tener este término, pero esta de acá no. ¿Vale? Está escondido, está un poquito escondido. Pero solamente, o sea, no importa cuál sea el punto donde se estén fijando, solamente va a quedar uno entre Z. ¿Vale? ¿Cómo ven? Ah, bueno, me falta decir quién es MN, ¿no? MNK va a ser mi matriz original, donde simple y llanamente estamos mochándole a la pobre y quedándonos con una submatriz. O sea, ya no estamos rellenando con cero, simplemente recortamos esa parte y con esa trabajamos. ¿Sí? Porque justamente es lo que dice esta identidad.
O sea, esta identidad dice, bueno, cuando tú calcules estas trazas, solamente vas a estar calculando la traza de esas submatrices. Y esas submatrices, pues justamente, esas submatrices vienen de las submatrices de la original, donde ya no, o sea, aquí en estas yo ya no pongo cero, simplemente recorto esa submatriz de tamaño K por K. Entonces, ¿qué ocurre en esta, fíjense, al momento en que llegamos a esta igualdad, de aquí pasamos acá, aquí estamos trabajando con una matriz de tamaño K más 1 por K más 1, mientras que acá estamos trabajando con una matriz de tamaño K por K. ¿Sí? Pero son números, o sea, son trazas, son números que estamos restando. Bueno, continuamos y ahora, observen por favor, observen, ¿sí? Comparen esta matriz con esta de acá. ¿En qué cambian? ¿En qué son diferentes? Porque ambas son submatrices de la original. Nada más que una es más chiquita que otra. Y ya, eso es todo. Pero son prácticamente la misma, excepto porque la más grande, bueno, más bien la más chiquita está contenida en la grande, porque no tiene ni la última columna ni el último renglón. ¿Se ven? Bueno, y entonces al momento de que ustedes quieren tomar esta diferencia, vean lo que dice, el primer truco, la primera identidad. Si usted tiene una matriz que se puede escribir con una submatriz con una dimensión menor y tiene ahí los sobrantes, puede escribir la diferencia de las trazas, tanto de la matriz original como de la submatriz, usando los elementos que están aquí adentro, con esta expresión. ¿Sí? Entonces, es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos tomando la traza de una matriz de tamaño K más 1 por K más 1 y le estamos restando una traza de una submatriz que está de tamaño K por K, pero que está dentro de esta. ¿Sí? Entonces, esta es la identidad que vamos a ocupar a continuación y que a lo mejor ahí es donde alguno de ustedes va a poder apoyar en explicarla un poquito más por todos los detalles, porque vean cómo hay varios detalles, pues. Bueno, entonces aquí tenemos lo que está ocurriendo. ¿Quieren que la apunte o más o menos se acuerdan? Aquí más o menos acuérdense que cómo va uno más el vector transpuesto que multiplica al cuadrado de la inversa de la submatriz más esta esquinita, perdón, entre esta esquinita menos igual a esta multiplicación, pero ahora con un solo inverso. Entonces ahí, ahorita es lo que vamos a checar. Entonces aquí vienen compañeros. Tienen, bueno, también hay que decir que la matriz original a la diagonal le están restando menos z, igual a esta. Entonces, este menos z está ahí también jugando, está ahí dentro, pues es parte de la matriz. Entonces, uno más estos vectores que multiplica al inverso al cuadrado de la submatriz que está aquí. Esto es lo que se llama B. Y aquí abajo también está, ya vieron, B, pero a la menos 1. Y en los extremos están, ¿quiénes serán estos Vn? Esos Vn son justamente, pues, ese vector que hacía falta entre ellos dos. Bueno, sin considerar el elemento SA que estaba ahí en la esquina. Pero solamente estos, solamente eso.
Entonces, ahí hay que estar muy atentos porque uno se hace unas revoltijas, porque originalmente la matriz es n por n, pero aquí estamos considerando submatrices de tamaño k más 1 por k más 1 o k por k. Después a esas submatrices le estamos recortando un último elementito para quedarnos con esos vectores que están ahí. ¿Vale? Entonces, muchos detalles. Pero aquí está ese último elemento, este alfa, ya se imaginarán ustedes, ese elemento que debe estar en la pura esquina. ¿Ok? Bueno, y entonces, pues ahí está una expresión que involucra una diferencia y esto de aquí abajo. Entonces, ¿a qué va a converger esto? Presumiblemente va a converger a una función evaluada en z, pero tomando la derivada con respecto al segundo argumento. O sea, la primer derivada con respecto al segundo argumento. Eso es lo que esperamos tener de este lado de arriba. ¿Y a qué converge esto, compañeros? ¿A qué convergerá esto? Eso está, parece que en chino, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí es donde viene unas ideas bien bonitas, la verdad, que a mí me gustaron. Pues es enfocarse, o sea, enfocarse a estudiar cada uno de estos términos, tanto este término de arriba como este término de abajo, y esos términos eh, les llamamos TJ. TJ con J igual a 1 o 2, porque pues, es la misma expresión, pero con J igual a 1 o 2, ¿sí? Y entonces hay que ver cuál es este límite. Bueno, para ver cuál es este límite, compañeros, hay que regresarse a la expresión original de Mn. Hay que regresarse a la expresión original de Mn, que está en términos de lo que llamamos X. Entonces, Mn va a ser xn transpuesta por X. Ya pensamos que el 1 entre n está ahí ya metido para no estarlo escribiendo. Y estamos considerando submatrices de tamaño K por K de la original. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo son estas submatrices que provienen originalmente de esta multiplicación? ¿Cómo serán esas submatrices? Entonces, fíjense, originalmente yo tenía esta matriz, la puedo ver así. No, a ver, ¿cómo es? Sí, creo que la puedo ver así. Estas columnas son los renglones de esta. Ajá. Entonces, si yo quiero una submatriz, lo único que estoy haciendo es a la matriz, a esta XN, le estamos mochando los últimos elementos, los n menos k que sobran, y a esta también los últimos columnas, n menos k, y nos estamos quedando con esta submatriz de tamaño k por n, y esta de acá que es de tamaño n por k. Entonces eso nos va a dar las submatrices que están aquí. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, esta multiplicación que está aquí se ve de esta manera. Se ve de esta manera. Fíjense aquí, por favor. Bueno, lo que pasa es que recuerden que este elemento, este Vn, era lo último que sobraba de la diferencia entre las dos matrices. Esa era la última columna, pero sin considerar el elemento de la esquina. Entonces resulta que aquí esto se resume, o esta V, en un vector que le llamamos gamma, y aquí tenemos la transpuesta. De hecho, no se ve tan complicado, porque observen, por favor, que si ustedes quisieran ese último renglón, esa última columna, lo que están haciendo es considerando la última renglón que sale de aquí,
y lo está multiplicando por el último columna que sale de esta restricción. ¿Sí? Pero además, al momento de que, así, fíjense cómo te lo voy a escribir aquí, así. Al momento en el que hago esa multiplicación, tengo un vector. Ah, no, perdón. Tengo un elemento, ¿verdad? Ese elemento es el que está en la pura esquinita. Ese elemento es el que está en la pura esquinita, sí. Ese es el de acá. Es este. Ahorita vamos a ir viendo. Pero sí, ese elemento va a hacer esta multiplicación. Y este... Y más bien, este vector que está aquí, este vector, sí, bueno, aquí tengo que con cuidado ver quién va a ser este V. Es que ese V va a ser ese vector, ese V va a ser ese vector que va a salir de... Pa. Sí, de multiplicar cada uno de ellos por el último, por el último. Este por este. Me da el último, un elemento de ese vector. Este por este mismo. Este por este mismo. Este por este mismo. Sí. Y eso debe de coincidir con este por este primero. Este por este segundo y así. O sea, básicamente este vector va a contener información, de la matriz, pero que multiplica al último columna. Última columna. Pues ahorita hay un detalle importante, pero, y vamos a ver exactamente cómo surge esto, pero el chiste es que nosotros logramos ver esto, o esto original como esta gran multiplicación, donde este vector V es realmente la multiplicación de otros vectores que provienen de la matriz X original. Entonces, vean, aquí hay una idea interesante, porque todas las variables que están en este vector gamma x más 1 son independientes de todo lo demás que se encuentra aquí. O sea, aquí lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que quiero decir, compañeros, lo que queremos decir aquí es que al momento de que tenemos esta multiplicación original, y nos restringimos a una submatriz de la original, hay cierta información, creo que aquí se puede ver más claro, o sea, sí, sí. Sí, imagínense que yo tengo aquí, ya, exacto, es eso. Aquí tengo cierta información de la matriz X. Este renglón debe de corresponder a esta columna, ¿vale? Y tengo una submatriz que debe de corresponder a esta submatriz, ¿no? Bueno, la transpuesta. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que, pues aquí todas son variables independientes. Todas las que están aquí son variables independientes. Entonces, todas estas variables que están aquí, que también están aquí, son independientes de todas estas. Todas son independientes, en particular, estas últimas son independientes de lo que está como por arriba. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, nos va a servir para
pues pensar que hay una sucesión de sigmas álgebras, dependiendo de cómo va aumentando esta matriz, la dimensión, cómo la información que está detrás de estas sigmas detrás de estas variables aleatorias va creciendo. Entre más variables, entre la dimensión va aumentando, yo voy considerando más variables aleatorias, entonces la sigma álgebra va creciendo. Y eso por lo siguiente. Bueno, pues ahora sí que ya para terminar el día de hoy, pensé que iba a dar tiempo de ver todo, pero ¿por qué no? Nosotros vamos a estudiar justamente, observar que las esperanzas de estas variables T mayúsculas, recuerden que estas variables T mayúsculas son estas cosas que queremos estudiar en el límite, ¿no? Son esta información que está detrás de lo que queremos que sea una ecuación diferencial. Queremos estudiar estos límites de estos señores. Esto es la idea, llamamos T. Y para estudiar esos límites, podemos estudiar primero las esperanzas. Las esperanzas como lo hicimos en la idea anterior, en el modelo anterior, pero sin gráficas y eso, de esperanzas. Pero lo que ayuda mucho es tomar la esperanza condicional suponiendo que tenemos estos valores. Suponiendo que tenemos estos valores. ¿Sí? Y entonces, eso que está aquí, esta esperanza resulta ser esta traza. Esta traza, y eso sale de un resultado que de hecho no es complicado demostrarlo, es, creo yo, sencillo. Ah, pero se me cerró. Claro. Les voy a mostrar. Porque, o sea, ahorita lo que me interesa es que vean las, pues sí, estas herramientas. Entonces yo les voy a mandar estas notitas donde viene esta información. Hay un teorema que nos dice lo siguiente. Si usted tiene un vector de variables independientes, normales, y una matriz simétrica, la esperanza de esta multiplicación va a ser la traza de M. Y más aún, la varianza también la pueden calcular y da una raíz que depende de la traza del cuadrado. Entonces, este resultado no es tan complicado porque si ustedes, digamos, hacen la multiplicación que está aquí, al final es una suma finita. Es una suma finita, entonces pueden tomar la esperanza dentro de esta suma finita y va a quedar ahí la traza que va a ser la suma de la diagonal. No está complicado. Pero entonces, fíjense, comparen esto con este cálculo, ¿no? Este cálculo que les da esta información que estamos buscando, la esperanza de esta información que estamos buscando, que es una matriz, debe de ser simétrica, y pues hay que ver que estas son normales independientes. De hecho, estas nos van a hacer. Pues aquí hay algo más que les tengo que explicar, pero de ahí va a salir cuál es el límite, cuál va a ser este límite para que salga la ecuación que estamos buscando. ¿Vale? Entonces, el jueves continuamos. Está un poquito elaborado, pero créanme que sí está en todos lados. Entonces, ¿qué les voy a mandar yo? Les voy a mandar, bueno, esto ya está en la página, pero les voy a mandar unas notas de toda esta parte para que vayan chequeando, vayan viendo qué les interesa exponer, después nos ponemos de acuerdo. Y el otro paper que platiqué hace rato para que puedan comparar con lo que está escrito en la literatura. ¿Les parece bien? Sí. Bueno. Lo voy a enviar ahorita. ¿Eh? Lo voy a enviar. Ahorita, sí, ahorita lo envío. Sí. ¿Por? No. Sí, o sea, de esta presentación ya nos falta poquito, según es el resumen, ahí acaba. Pero pues sí está largo, ¿verdad? Es que me puse a dar detalles.
pero pues es mejor así, ¿no? Poco a poco. ¿Preguntas que tengan hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, entonces les mando esto y el jueves seguimos platicando. Tarea, investigar la ley de Marchenko-Pastur, ver quién es esa transformada de Stiglitz, básicamente eso, para que vean las herramientas que estamos utilizando. ¿Vale? Bueno. Pues no funcionó no se conectó aquí el compañero. No sé cómo, ok.